buenas tardes a todos, señores y señoras. Muchas gracias por acudir al Centro Asturiano de Madrid en una jornada muy especial porque tenemos la presentación de un libro de éxito y que da continuidad a otro anterior que también tuvo su éxito y que va a tener al menos una tercera parte, es decir, va a salir un tercer volumen sobre este tema de tanta trascendencia. Por ello queremos en primer lugar felicitar al autor, a Ezequiel Martínez Rodríguez, que es escritor y fotógrafo de la naturaleza, y además por traernos un tema de tantísima importancia para todos, como es esa conservación de los animales, del paisaje y de todo lo que tiene que ver con Asturias, en este caso de un animal tan emblemático como es el oso, uno de los animales icónicos de nuestra Asturias, no solo de Asturias, pero indiscutiblemente también del Principado. Y por ello estamos de enhorabuena y muy agradecidos porque nos hayas elegido. Nos consta que lo has presentado ya con gran aceptación del público, lo acabamos de decir, de los lectores, y bueno, pues para nosotros es motivo de satisfacción que en el Centro Asturiano de Madrid se pueda hablar de un tema de tanto interés como es la conservación del paisaje, del paisanaje y por supuesto en este caso de los osos. De manera que muchas gracias, Ezequiel, y muchas gracias también al Concejo de Somiedo. Al Concejo de Somiedo, el alcalde Belarmino, amigo de esta institución, no ha podido acompañarnos. Muchas gracias, le trasladas pues, nuestro afecto, nuestro abrazo y deseamos que vaya lo mejor posible, ¿no? Es bien sabido por todos que con cierta frecuencia el Concejo de Somiedo, igual que hacen otros concejos, pues presentan aquí temas de sus respectivas localidades y que tanto nos enriquecen. Quiero agradecer igualmente a la Peña 10 Villas. Hoy está aquí Maxi, está también otras personas como Paco Albuerne, como Pepe Alba, por supuesto, como Pilar Riesco, que tanto contribuyen para que este tipo de actos pues, sean posibles, ¿no? De manera que muy agradecidos a vosotros que nos acompañáis hoy. La presentación propiamente dicha, aparte del autor del libro, corresponde al presidente adjunto, Andrés Menéndez, a mi derecha, bien conocido de todos. De cualquier manera, pues me permito ofrecer algún dato, ¿no? Andrés Menéndez es eso, presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid y una persona polivalente, una persona que tan pronto pues, participa en el teatro como que hace una presentación de un libro o hace un discurso también sobre alguna persona, las muchas que galardonamos, etcétera, y también implicado en labores de gestión y de otra índole, pues que también resultan para la buena marcha del Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias a los directivos que estáis aquí, empiezo por Tino, igualmente Cándido, una nueva incorporación, está Ángel de Pedro y está también Paco Fernández y, como no, Alba Rosa. Y Maxi, que también es directivo de nuestra Junta. Muchas gracias a todos los demás y sin más yo cedo la palabra a Andrés Menéndez, presidente adjunto, para que nos diga lo que considere oportuno en relación a este libro que lleva por título Viviendo con osos 2, Somiedo, Asturias. Muchas gracias. Gracias, presidente, y vamos a la tarea. Bueno, Ezequiel, ya mencionado por ti, es madrileño, es escritor y fotógrafo de la naturaleza. Desde muy joven participó en los campamentos de Adena, donde conoció en persona al mismísimo doctor Félix Rodríguez de la Fuente. Y es especialista en la cigüeña blanca, y ya por tantas veces como se repite lo de la cigüeña blanca, pues no lo voy a decir, pero bueno, se lo sabe todo. Es de verdad lo que dice aquí, un auténtico especialista de este ave.
Y luego pues vamos a ver si le hacemos una presentación como se merece, y así decimos que Viviendo con osos 2 es el segundo libro de una insólita trilogía dedicada a mantener vivo el acervo cultural del concejo de Somiedo, uno de los municipios más bellos y salvajes de España. Ezequiel Martínez ha dedicado más de 15 años de su vida a recorrer los 38 pueblos del famoso concejo oseo para cosechar los testimonios de sus vecinos más vetustos. En total, alrededor de 300 historias hiladas en torno al gran protagonista de esta tierra, el oso pardo. En este segundo libro, Ezequiel recoge unos 100 testimonios ordenados por el pueblo de procedencia del orador que los narra. Historias únicas sobre infancias lejanas, sobre las asombrosas vivencias de padres y abuelos que permanecen solo en la memoria de los protagonistas de este libro. Protagonistas longevos que continúan activos a pesar de sus años, personas abiertas y generosas que han compartido sus recuerdos más íntimos con Ezequiel. Uno de los aspectos más seductores de este pequeño gran libro es cómo Ezequiel ha decidido reflejar las narraciones extraordinarias que lo componen. Con sumo respeto y delicadeza ha transcrito las palabras de los vecinos, reseñados de forma prácticamente literal. Apenas ha entrado a interpretar o editar las historias que nos llegan sin tamices, directamente de los labios de los paisanos, de los somedanos en sí. Este hecho contribuye de forma notoria a darle autenticidad y valor documental al libro. La cadencia del vocabulario y los detalles constituyen en sí mismos excepcionales vestigios orales y culturales de un tiempo que se nos va. Gracias a este insólito trabajo de Ezequiel, permanecerán con nombres, apellidos, fechas y lugares en una suerte de memoria que de otro modo había desaparecido con el fallecimiento de sus cronistas. Asomarse al mundo rural auténtico siempre me ha producido un enorme respeto y asombro, una suerte de cura de humildad y de fuente inagotable de inspiración, especialmente para los que hemos crecido en ciudades con todas las facilidades al alcance de la mano. Los que aún disfrutando de todas las ventajas de un mundo cada día más conectado, tecnologizado y urbanizado, hemos perdido el contacto con la realidad natural y afrontamos la peor crisis sistemática en la historia de la humanidad. El profundo sentido comunitario y colaborativo de los pueblos, como nos cuentan los narradores del libro, estos aún palpitan llenos de vida. La laboriosidad y ajetreo de sus gentes, siempre ocupadas y preocupadas por salir adelante, siempre dispuestas a ayudarse preparando algo, elaborando productos derivados de la naturaleza, fabricando herramientas, trabajando el campo o cuidando a los animales. El conocimiento empírico de las plantas y los animales silvestres, de su conducta y propiedad medicinales. Los pueblos entonces, como dicen algunos de los protagonistas del libro, eran lugares severos en los que se pasaba hambre y en los que se trabajaba a todas horas. Aldeas vetustas que prevalecían generación tras generación en parajes duros, salvajes y aislados como los del concejo de Somiedo. No obstante, este contacto estrecho con la realidad natural, esa actividad perpetua de autosuficiencia, hacían de estas comunidades ejemplos de extraordinaria resiliencia, sentido común, generosidad y circularidad, y ahora que tanto nos llena la boca con lo ecológico, o la economía circular, o los remedios naturales, o la gestión comunal, deberíamos prestar más atención a los que de verdad primero pusieron en práctica estos principios tan aparentemente innovadores. Pero precisamente una de las fuentes de la crisis que nos asola es la falta de arraigo, respeto y humildad. La memoria generacional que en los pueblos era sagrada, el acervo cultural cuidadosamente preservado, aunque fuera de lo moral o a través de la enseñanza práctica de usos y costumbres, hoy se desvanece en una sola generación. Ese riquísimo caudal de palabras en desuso o el manejo y conocimiento preciso del medio, obtenido a través de cientos de años de pruebas y error,
desaparecen de forma ignominiosa, precisa y paradójicamente en el siglo de la digitalización. Gracias al trabajo vocacional y dedicación de personas como Ezequiel, quedarán registrados algunos de los testimonios nostálgicos de los últimos paisanos de las aldeas del concejo de Somiedo. Una tierra que sepultará entre sus riscos miles de historias, vivencias y sabiduría desafortunadamente infravalorada. Espero, querido doctor, que disfrutes y sepas apreciar la joya que tienes entre las manos, para que sus testimonios nos ayuden a recordar lo que somos y de dónde venimos, para tratemos de preservar, dignificar y estudiar su imperecedera sabiduría en unos tiempos tan silenciosos, sedientos y necesitados de la savia de la tierra. Bueno, el libro, naturalmente, el que lo lea, estoy seguro que conviene conmigo, que tiene un contenido atractivo. Es realmente vivificante conocer tantas cosas recopiladas, tantas recopilaciones, para darnos cuenta de la sabiduría que generaba la Universidad de la Vida. Y aquí luego, si seguimos las páginas, tenemos una aquí en la que habla de el libro de Fier de Casa de la Viuda. Apuntes manuscritos de 1912. Aquí, no sé si tú lo has conocido, porque como eres un guaje, seguramente no. Esto eran las listas de los deudores. Iban a comprar, no había liquidez, y entonces los que eran fiables, se les fiaba, se apuntaba, y a fin de mes normalmente pasaban a pagar religiosamente. Esto era, cada vecino pues tenía su listado aquí de esto. Y bueno, en realidad luego el libro, avanzando, porque claro, es imposible hacer un resumen de todo, porque es un libro largo, es un libro que tiene unas cuantas páginas, no sé si son 320 páginas, pues no se puede contar, no se puede desmenuzar aquí, pero sí quiero hacer algunas cosas así salpicadas, porque dice que, bueno, una historia real del libro sucedió aquí donde estamos ahora, donde lo contaban. Mi padre y un grupo de cazadores mataron un oso, un macho muy grande, grandísimo, ¿verdad? Y lo trajeron y lo dejaron en la cocina vieja y tal. Bueno, allí cenaron, algunos hasta durmieron allí, porque entre otras cosas, en el pueblo había una vecina, la única casa que tenía un cuarto de baño, y todo el mundo quería dormir en esa casa porque tenía cuarto de baño. Y además, con una cosa curiosa, que una noche durmió allí la inolvidable Rocío Duncan, y fue naturalmente un acontecimiento porque esto no se lo veía en esas aldeas. Y aquí me llama la atención, es una fotografía. Genaro del Alsa, señor que seguramente, bueno, Alsa exigía pues una indumentaria adecuada y tal, pero va de caza con la escopeta al hombro, corbata y un traje impecable. Es que a mí me sorprendió este señor con qué elegancia iba a matar animales. Y bien, viendo sus cosas así salpicadas. Aquí, bueno, lo vais a ver porque vais a comprar el libro y lo vais a ver. Hay una garduñera, la fotografía de una garduñera y las cuerdas, pues seguramente, no sé, para amarrarlas, porque el oso podía quedar ahí enganchado, pero si no estaba atada la garduñera, se marchaba con ella a rastras. Entonces, bueno, pues tenían vamos a ver, es que se ha ido de la página en que estaba, entonces no sé qué estaba marcando. Alguna cosa estaba marcando, pero se ha ido, entonces no lo sé. Bueno. Por aquí se habla de... A ver dónde está. El oso de la boda.
y llegan muy azarados a llamarles porque un oso estaba atrapado en un cepo, y entonces estábamos, no sé quién era él, el que hablaba en primera persona, estábamos Guillermo Palomares y yo, ¿no?, en la boda de César Martínez Álvarez, y nos dijeron pues este problema que había, salimos corriendo, precisamente Guillermo acababan de operarle de una rodilla, pero bueno, no obstante hizo el desplazamiento, porque claro, no había otros medios para desplazarse, pues tenía que ir caminando y corriendo. Y bueno, pues soltaron al oso del cepo, y después de curarlo las heridas, porque para soltarlo le tuvieron que drogar, dormir. Le sedaron, porque si no cualquiera le toca. El oso, después de quitarle el lazo y algunos alambres que le habían enredado, le curaron las heridas y le dejaron tranquilo hasta que pasado un rato se despertó, bebió agua y se fue monte arriba. Bueno, pues el tal Guillermo Palomares aparece unas páginas más adelante. Aquí le tenemos, observando, precisamente, ojeando, para ver los movimientos de los osos. Y este dice que en su casa nadie había estado relacionado con la naturaleza más que por trabajar en ella, pero vamos, nada más. Ni cazadores, ni pescadores, ni senderistas, ni nada de nada. Pero dio la casualidad que él conoció a Félix Rodríguez de la Fuente, con el que se contagió de esa afición al campo y a los animales, al medio, y bueno, pues se hizo un experto en la materia. Bueno, aquí está precisamente en la página 90, Ezequiel, están esas cosas que te decía, de ideas, ¿qué es ideas? Creo que está apuntado ya, pero no me lo... Bueno, yo lo he apuntado aquí, pero vamos, eso luego te lo apuntas. Sí. El tesoro de la cuadra. Las casas de piedra, en Asturias, por lo menos en mi zona, las hacían los gallegos de Pontevedra, que eran unos expertos picapereros, y colgaban las piedras, tenían una vista, veían un hueco en la pared y una piedra que les acomodaba ahí perfectamente. ¿No? Trabajando, ya iba avanzada, y un día excavando para hacer unos cimientos, descubrieron un arca con candado. Pues reventaron el candado y era un arca repleta de monedas de oro. Fue el último día que vieron a los picapereros. No volvieron a ver, se dejaron herramientas, todo por aquí, y ahí se quedaron, porque naturalmente ellos llevaban carga bastante. No querían más. Este es el tesoro de la cuadra. Es que las anécdotas que cuentan son todas interesantísimas, muy interesantes. El libro es una joya. De verdad te felicito, porque el libro es una joya. Yo lo leí todo lo rápido que puedo, porque tenía que venir a esto y tenía que enterarme un poco de todo. Vamos a ver. El milagro de las castañas. Bueno, el milagro de las castañas es muy conocido aquí en el centro asturiano, porque, bueno, aquí le llaman milagro, nosotros le llamamos, bueno, también le llaman agosto, nosotros aquí en la finca que tenemos en el kilómetro 25 de la carretera de Extremadura, hacemos el magosto de las castañas. Y después hacemos ramos, pero no de flores, esas cosas, sino ramos de maíz. El maíz enramado para colgarlo en los corredores de las paneras a secar y tal. Esto se hace en la Quinta Asturias año tras año. O sea que nosotros solemos traer aquí muchas costumbres que aquí son una novedad para nosotros, para muchos ya sí, son novedad porque no se ve hacer. Porque eso allí en los pueblos se unían en la antecha, como se suele decir en algunos lugares de Asturias, para hacer las follazas y el enramado. Era una fiesta, al final había baile, se había gaitero, se había cordonista, y si no con pandereta. Se hacía baile hasta casi la Navidad.
sea, es una fiesta, la follaza y el ramón, era una fiesta tremenda. Luego, ese milagro un poco lo conocemos. Vamos, es que las costumbres, yo tal y como las cuentas aquí, son muy parecidas a las de mi pueblo, muy parecidas. Bien, pues... Aquí. Bueno, aquí hay, pues eso, unos cuantos mozos que habían cazado un oso por allí en las inmediaciones, y ahí lo tenían para exhibición. Y hay en esta página 119, hay la página encantadora. Y hay que tener que esta mujer no podía respirar, porque si no el zorro se huiría. Hay una señora, que yo por los cálculos que tenía, aquí tenía 41 años en esta foto. Y porque dice, cuando murió y tal, claro, 41 años. Sí, se ve que es una mujer joven, pero debe estar tan quieta sin respirar, porque se acerca el zorro a olerla. Es una cosa, en la página 119. Fíjate qué quietud tiene que tener de respirar, porque si va a respirar se va. Y bueno, luego, por ejemplo, una cosa que sí, la industria de las madreñas en Somiedo era algo muy común. Allí debía haber varios madreñeros en cada casa. Porque en mi pueblo había un madreñero, dos, pero cuando hacía falta, llegaba el invierno, hacía falta hacer muchas madreñas, se contrataba soberanos. Iban con sus lúgicas repuestas a hacer madreñas por los pueblos. Y entonces sí me choca, porque dice que se hacían de madera de nogal. Nogal pesa. Falla, pesa. De castaño nunca he visto que hubiese madreñas en mi zona, no se hacía. De plágano, algunas, también era pesado, la madera pesada. De cerezo, puede que las hiciese, pero no sé. Tilo, etc. Sin embargo, no mencionan la madera que es la que se usa en la zona de Caldas de Narcea, que es el abedul. No lo mencionan, porque es una madera ligera y resistente. Entonces, para madreñas es ideal. Entonces, me choca que después de nombrar tantas maderas, el abedul no aparezca por ninguna parte. Entonces, y vamos a ver si no me dejo ninguna cosa por ahí. De todas maneras, hay algo que me he dejado para atrás. 89 a 96. Bueno, aquí aparece una figura importante, importantísima para la naturaleza y los medios naturales. Victorino García González. Este hombre lo tuvimos en la Quinta Asturias, haciendo, te lo decía antes, haciendo con el torno de Teral cuencos y otras vasijas y tal. Y era un hombre, un defensor de la naturaleza. Tal. Y entonces, cuando fueron por ahí técnicos, de universidad, a decirles cómo tenían que hacer las cosas, pues claro, él no estaba de acuerdo. Y entonces, él le dio las explicaciones al que representaba a la brigada que iba, y al final le dice: Victorino, creo que estamos haciendo mal las cosas, ¿verdad? Y él le dice: sí, pues efectivamente sí, porque aquí conocemos perfectamente el ambiente, el medio ambiente, lo que hay que hacer y para que esto produzca y tal. Y dice: lo que tienen que hacer ustedes, vengan aquí, contraten a la gente de aquí que sabe cómo se trabajan aquí las cosas. Y bueno, pues este hombre se fue convencido de que Victorino tenía razón. Victorino, que murió jovencísimo, con 57 años.
un año antes, o sea, un año después de este comentario que él hacía aquí. Y era un artesano genial, genial. De hecho, en la página 95 hay una jarra hecha con entorno lateral, y esto es una joya, una auténtica joya. Entonces, bueno, pues este hombre, ya digo que es conocido, tiene el urogallo por artesanía, en el centro asturiano. Tú sabes quién es, ¿verdad, Pepe? Un Vitorino de Trabao, ¿no lo conoces? ¿No te acuerdas? No me acuerdo ahora mismo. Estuvo en la quinta, en una romería de la Cuenca de la Fea, Puede ser, pero no me acuerdo. haciendo cuencos. Pues veamos. Voy acabando porque ahora quien hay que escuchar es al padre de la criatura. A ver, aquí tenemos. Dice, le decían a Ezequiel, ahora es más fácil ver un oso por el monte que a un niño por el pueblo. Y esta es una triste y penosa realidad. Y sin nacimientos no hay futuro, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Tengo algunas pequeñas cosas más marcadas por aquí. Esto me llamó muchísimo la atención. Aquí están José Manuel Reguero Otero, José Manuel Reguero Otero y Adela Reguero Otero. Reguero y Reguera. No. Igual primos. No, ¿cómo que primos? Reguero Otero. Ambos. Y yo creía que eran hermanos. No son primos. Matrimonio. Matrimonio. Pero bueno, si tienen familiaridad. No, es que la endogamia debe ser por ahí. Claro, Tremenda, porque por las dos bandas, porque venían. Esto me impactó Probablemente primos. Sí, no, seguro que eran primos, claro, sí, pero... Sí, por ahí tienes parientes. Yo conozco un matrimonio también, bueno, falleció el año pasado, primos y con los mismos apellidos, o por lo menos uno coincidentes, primos hermanos. No, es que son los dos, curioso, vamos, son los dos apellidos. Y bueno, luego el libro te lo has utilizado un dibujante de mucha categoría, ¿eh? Es que, fíjate, Asturiano, además. de manera preciosa, La milla, fíjate. la madera. Es que parece la fotografía de un madero, es una maravilla, es una maravilla. Pues hay varios de estos. Sí, hay gente, Es una maravilla. amigos todos. Bueno, yo, modestia aparte, yo tengo hecho un hórreo en carboncillo, que lo tuve perdido unos cuantos años y yo tenía una pena por eso, porque al final lo reencontré. Está hecho por mí, que es mi hórreo, el hórreo que tengo allá en el pueblo. Y ahora aparece aquí lo que digo que una mujer que nació en mi pueblo. Irene de Trasmonte, la de Trasmonte, se nació en mi pueblo. Es una mujer polifacética. Bueno, entre otras cosas, pone aquí una estrofa de un cantar. Sé cantar, sé bailar, sé tocar la pandereta. El que se case conmigo lleva música completa. Bueno, esta mujer hace de todo. Lo primero, carga la lana de las ovejas, o sea, es lana de verdad, no es fibra, es lana. Carga la lana, hila la lana, teje la lana. O sea, me dice que con 5 agujas, yo no sé cómo es eso. Sí, con 5 agujas. sí, los guantes se hacen así, Y los con varias calcetines. agujas. Sí, ella Calcetines. dice que hace calcetines, aquí los tiene, un ejemplo de los calcetines, y luego elabora panderos, el pandero cuadrado, que es propio de Cangas de Narcea, porque luego es la pandereta con sonajas, pero en Cangas de Narcea es el pandero cuadrado que lleva sonajas.
Esto los elabora ella. Es que, vamos, no es que me lo hayan contado, es que yo lo he visto hacerlo. Tengo uno que me regaló. Vale, bueno, pues eso. Lo hace como ella dice, con piel de cabrito, oveja o corzo. Pero es que la labor es tremenda. La cantidad de pasos que tiene que hacer con ello es bárbara. Y luego dice que además de eso, que hace jabón. ¿A dónde está lo del jabón? A ver, que no sé, yo sé por aquí viene. Que hace un jabón con productos caseros porque, utiliza una palabra que yo no conozco. Empuitarla. Empuitarla, ella nació en mi pueblo, la palabra de empuitarla puede ser que sea de donde ella casó, Trasmonte, porque yo esta palabra nunca la he oído. Porque dice que es para quitar el pelo a la lana, porque le dan un manizo y luego se arranca el pelo y la lana mucho mejor. ¿Dónde está lo del...? Bueno, dice que como característica personal, dentro del pandero cuadrado introduce un garbanzo, porque al moverlo suena el garbanzo por dentro. Suena que... Bueno. Y eso dice que el jabón que ella elabora es muy bueno para lavar los calcetines de lana. Pues muy bien, esta persona, desde luego, no sé que la conoces personalmente, porque si te ha regalado el pandero la conoces. Es un poco mayor que yo, un poco, tiene 8 años más que yo. Pero no sé, ¿qué tal está? ¿Cuándo la has visto por última vez? El año pasado. ¿El año pasado? Hace años que no la veo, no sé. Pero tiene unos hijos en Madrid, un hijo por lo menos en Madrid. Ajá. Bueno, pues esta es una mujer, de verdad. Y aquí viene, pues, un gremio de madrileños, haciendo todas las funciones que tienen que hacer, hasta terminarlas, y con el nene durmiendo en la cesta ahí en la barra. Y bueno, creo que ya... esto, la garduñera, la foto de la garduñera. Esto es obra de artesanía de los herreros. Es una maravilla. ¿Qué es eso? Una garduñera. Nunca, cuando esté abierta, no acerques la mano. Pasa por otro lado. Pero cuando te pille la mano, adiós. Para cazar osos. Bueno, osos, lobos, lo que caiga ahí. Y bueno, pues, como que es importante oír a ti, pues te cedo la palabra. Vale, pues muchísimas gracias a los dos por esta fantástica presentación. Perdona un momento. Andrés, has dicho la palabra empuitar. 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 Según el diccionario de la lengua asturiana, es de Somiedo y de Palacios del Sil. Y significa preparar... ¿Es de Somiedo? Empuitar. Pero es de Somiedo, ¿no? Sí, significa de Somiedo y Palacios del Sil, que hablan asturiano también. Sí. Y la definición es preparar la piel del carnero para hacer odres, Sí. deshojándola previamente del pelo. Curtir de modo especial las pieles de las ovejas y cabras para hacer los odres. O sea que esa palabra sí es esta. En otros sitios es empuchar. Muchas gracias. Yo no lo había oído nunca. Yo tampoco, pero por eso me ha entrado la curiosidad. Es una recuperación muy buena, porque mira, es una recuperación para tener en cuenta para escritos y para tenerla ahí en el diccionario. Sí, luego, más a mano. efectivamente, eso que dices es cierto. Dice aquí, lo que decía, empuitar, que era eso. Lo embadurnaban de... Sí. Y luego, Es que dentro de Asturias, de un sitio a otro, cambian las cosas muchísimo, ¿eh? O sea que vamos. Gracias. Vamos a dejar, por favor, Gracias, Andrés, por esta extraordinaria presentación y damos la palabra al autor del libro, Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Saludaros en nombre también de Belarmino Fernández, el alcalde de Somiedo, que no ha podido venir. La otra vez estuvo, esta vez no ha podido por varios motivos. Y muchísimas gracias a vosotros por acercaros. He preparado un poquito, pues, un resumen de todo, que creo que os va a gustar. Y lo hemos estado probando y va bien. Y bueno, deciros que yo soy de Madrid, fui a Asturias en el 2001 a Somiedo, me gustó tanto
que a partir de ahí pues empecé a investigar el uso de los árboles, de las maderas, pero después de 7 años me di cuenta que todo el mundo hablaba de los osos y de sus aventuras y encuentros, y vi que la madera se iba a quedar ahí, había para rato todavía, pero que los paisanos mayores, esas historias tan bonitas que me contaban, pues iban a desaparecer porque eran realmente gente muy mayor, de 80, 90 años, ¿no? Incluso 100 años. Entonces decidí el año 2007 ponerme manos a la obra a recoger todas las historias que los paisanos me contaban de viva voz, y entonces durante 10 años estuve recorriendo todo Somiedo para los 38 pueblos para recoger las historias y hacer el primer libro, que estuvo muy bien, me gustó mucho a la gente, y después pues los paisanos de allí, que ya ahí me tienen como uno más, pues empezaron a decir más historias, y bueno, pues tuve la suerte de reunir muchísimas, muy bonitas y curiosas y únicas para hacer este segundo libro, y con las que han sobrado estoy trabajando en hacer el tercero para terminar ya y cerrar la trilogía. Son historias únicas, gente muy mayor, ya del primer libro y algunos de este libro se me han muerto como unas 20 personas, y entonces voy con un poco como contrarreloj para que la gente pues me diga todo lo que sabe para ponerlo y que quede ahí para siempre, ¿no? Y para que los hijos, nietos y la gente del concejo sepa todo lo que había y lo que se hacía de una forma directa a través de los paisanos, ¿no? Con fecha, sobre todo con fechas y datos interesantes para que quede reflejado para cualquier otro que venga detrás que tenga estudios de esta zona, por lo menos de Somiedo, que es muy parecido a otros sitios de Asturias, ¿no? Pero en Somiedo, por la cantidad de osos, por la forma de vida, etcétera, pues da mucho dato. Entonces yo, mira por dónde llegué ya ahí de Madrid, y aproveché ese momento para recogerlo. Sí que es verdad que muchos paisanos me decían, tienes que haber venido 10 años antes, que había gente muy mayor que sabía muchísimas más historias, pero bueno, ya van a salir con los 3 libros miles de historias, unas 100 y pico por libro, entonces me imagino que habría muchas más de la gente que se ha muerto y se las ha llevado sin que nadie las escuche, ¿no? Entonces, aquí os voy a poner un poquito un vídeo de Somiedo que me dejaba el alcalde siempre, que un poco para entrar en materia, que es muy bonito además. Somiedo es volver al origen, a una forma de vida tradicional que aún se respira en cada rincón de esta tierra. Somiedo, Cigüeña, Valle y Saliencia son los 4 ríos que dibujan el abrumador paisaje del Parque Natural de Somiedo, la primera reserva de la biosfera de Asturias. Lugares famosos donde habitan osos pardos, ciervos y lobos. Somiedo son sus lagos, los de Saliencia y del Valle, el mayor de Asturias. Magníficos y hermosos, obsequian al viajero un remanso de belleza y conmovedora quietud. A su valioso patrimonio natural, Somiedo suma su rico patrimonio cultural, derivado del aprovechamiento ganadero de sus pastos en régimen de transhumancia. Esta, basada en un sedentarismo periódico, dio lugar a cañadas, caminos, brañas, en las que aún se conserva vívida la arquitectura tradicional de sus cabañas de teito de escoba. El mantenimiento de los teitos de escoba es una antigua tradición que se sigue conservando hoy en día. La artesanía se hace aquí medio de vida. El parque, parte del Camino Real de la Mesa, proporciona lugares de ensueño para el turismo verde, para el senderismo, espacios para explorar nuevos retos y estimular los sentidos. Somiedo es una invitación a la más genuina y pura tradición.
un hallazgo en mitad del paraíso. Bueno, aquí están las entidades que han colaborado en el vídeo. Ya lo voy a poner, ya hemos entrado un poco en Somiedo, ya has visto cómo es, precioso, un sitio maravilloso, único en España. Y os voy a poner pues una cosa que yo creo que es también única con Somiedo, que es el testimonio de Odile Rodríguez de la Fuente, de la hija pequeña de Rodríguez de la Fuente, que tuve el placer de hacer ese prólogo que ha leído hace un momentito este señor tan majo, y que bueno, ha tenido la oportunidad de en el libro poner esas palabras, que se leyó alguna de esas historias, 10, 15, 20 historias, antes de que terminara el libro, le encantó y decidió hacerme el prólogo. Entonces, en la presentación del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que fue la primera presentación este verano, y después ha sido en Pola, de Somiedo, pues me hizo con su móvil unas palabras desde su casa, que vive en Guadalajara. La verdad es que yo conocí al padre, a Félix Rodríguez de la Fuente, y saber en esos momentos que muchísimos años después, 40 años después, su hija me iba a hacer unas palabras para mi libro, eso era impensable, ¿no? Entonces, Odile me ha hecho estas palabras que son preciosas, muy bonitas. Hola, soy Odile Rodríguez de la Fuente y estoy grabando este vídeo con ocasión del lanzamiento del segundo volumen de la trilogía Viviendo con osos de Ezequiel Martínez. El libro en concreto del segundo volumen de esta trilogía, que he tenido la oportunidad de hacer una inmersión en sus textos, me parece que es un trabajo absolutamente extraordinario, porque ha requerido del tiempo, de la paciencia, de que una persona, del autor, de que Ezequiel dedicara horas, días, semanas, meses a hablar con los paisanos que son los protagonistas de esta trilogía del concejo de Somiedo, y de recoger testimonios de un valor absolutamente incalculable, más aún cuando estos testimonios habían desaparecido si no hubiesen quedado recogidos en esta trilogía. Estas personas, estos paisanos, prácticamente todos de muy avanzada edad, además se da la circunstancia de que algunos de ellos que se habían reflejados en el primer volumen ya no están con nosotros, son depositarios de una sabiduría, de una tradición que remonta muchas generaciones atrás y que es empírica en gran medida, ¿no? Es lo que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos vinieron haciendo en estos pueblos de Somiedo, y aprendiendo a través de la prueba y el error un conocimiento del medio sumamente íntimo y de las plantas, de los animales, y sobre todo una forma de autosuficiencia extraordinaria, donde se practicaban, por supuesto, lo que actualmente bautizamos con el nombre muy innovador de ecológico, de circular. Ya lo realizaban estas personas y por supuesto generaciones atrás. Lo que parece mentira es que este conocimiento, esta sabiduría, diría yo, está en riesgo de desaparecer con el fallecimiento de esta última generación, que tuvo el privilegio, yo diría que el privilegio, de vivir estos pueblos cuando aún palpitaban. Ellos han sido testigos de una despoblación que desafortunadamente va a más, y de cómo toda esa sabiduría, que no ha quedado registrada en libros, con excepción de esta trilogía, probablemente algún otro testimonio que haya quedado escrito, pero en su gran mayoría desaparece con las personas que se nos van. Y es un conocimiento que se ha ido pasando de generación en generación de forma oral y a través también de la experiencia y del buen hacer, y verdaderamente considero que en estos tiempos de crisis tan complejos que nos han tocado vivir, de una crisis profunda, sistémica, que tiene mucho que ver con nuestra propia identidad, con cuál es el lugar del ser humano en la Tierra, en nuestro planeta, qué tipo de relación tenemos con el entorno y cómo vamos a urdir
el futuro, las futuras generaciones, el mundo que dejamos a las futuras generaciones. Creo que en estos momentos tan complejos, por supuesto, que la innovación, la creatividad, el pensar fuera de la caja, toda la tecnología, toda la investigación científica van a ser vitales, pero creo que también es fundamental ahondar en las raíces, en esa identidad que creo que hemos perdido en un desarrollo, a mi juicio, demasiado rápido, en el que se ha puesto demasiada importancia en lo meramente material. Estos testimonios recogen muchos valores de los que adolecemos en la sociedad actual y que me parece que son fundamentales para marcarnos el rumbo de vuelta a casa, como a mí me gusta decir, ¿no? De vuelta a casa, es decir, a una relación de armonía, una vez más, con el entorno que nos provee y que nos define, porque nosotros somos, en definitiva, naturaleza pensante. Me parece que no solamente en los pueblos nativos americanos y en muchos otros pueblos autóctonos y nativos y viejos, antiguos, de diferentes lugares del planeta, podemos encontrar esta profunda sabiduría, sino también en nuestra península y en pueblos que han vivido y convivido y permanecido a lo largo de muchísimas generaciones en entornos difíciles, pero a la vez abundantes, ¿no? Generosos en muchos sentidos, y que han sabido preservar esos entornos, que nos los han legado y ahora son incluso reconocidos a nivel nacional, europeo e internacional como espacios naturales protegidos, donde encontramos algunas de nuestras especies más amenazadas, como es en este caso el caso del oso, y considero que estos testimonios son parte de esa brújula que nos puede indicar cuál es el camino de vuelta a casa, como he mencionado antes. Con lo cual, dar las gracias a Ezequiel por este trabajo ímprobo, sumamente artesanal, que me consta que ha disfrutado enormemente, y yo creo que eso queda reflejado, el cariño queda reflejado en las páginas del libro, por el respeto que ha mostrado también a las personas cuyos testimonios salen recogidos en el libro, y la manera en cómo ha respetado la forma de expresión, ¿no? Las cadencias, incluso las palabras y las formas del verbal, muchas de ellas también en riesgo de desaparecer, de cómo se habla del paisaje, pues considero que eso también forma parte de la riqueza de este libro. Así que nada, simplemente este reconocimiento grabado por mi parte, y sobre todo alentaros a todos los potenciales lectores a los que vaya a llegar este libro para que os hagáis con él, porque me parece que es una joya y que está absolutamente impregnado de sabiduría. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Ezequiel, chao. Bueno, es un... Esto valora el libro. Sí. O sea, que Odile, esta persona tan conocida, tan importante, que escribe muy bien, además ella, tiene unos libros muy bonitos, ha hecho un libro sobre su padre que se llama Félix en la Tierra, maravilloso, y te haga esto de tu libro, pues es un honor, es un honor impagable, vamos, o sea, yo siempre me emociono, lo he visto un montón de veces, lo habré visto 20 veces este vídeo, 30, y siempre me gusta porque lo ha hecho de un tirón, lo ha hecho realmente con el corazón. No sé si tendré algún apunte hecho, puede que sí, puede que no, pero lo ha hecho maravillosamente bien, y se ve que le sale de las raíces de su padre, ¿no? Es que habla fenomenalmente bien. Bueno, aquí os he preparado unas fotografías de Somiedo, de los paisanos. Estos son los bosques de Somiedo, las cabañas, las madreñas que decíais antes, talladas. Hay algunas que son picudas, otras lisas para la huerta, otras de fiesta. Veis aquí el taller del madreñero, con madera que decíais antes de muchísimos tipos. Quizá en algunas zonas no había la madera que decía el abedul, porque no había abedules en la zona, o porque había y los han talado. Me decían algunos madreñeros que habían cortado tantos árboles
que tenían que ir de noche al concejo de al lado a robar madera, porque había tantos madrileños que acabaron con los... Sí, solamente en el valle de Pigüez, de Pigüeña, del río Pigüeña, cortaban tanta madera que tenían que ir a Belmonte a robar por la noche con los burros, cortar un abedul o dos, o lo que fuera, y traérselo para hacer madreñas. Se calcula que a lo mejor en ese valle todo el mundo trabajaba en madreñas, que era más rentable incluso la vaca, y que, tengo por ahí las cifras en el libro, no sé si hablaban de 20.000 pares de madreñas en un solo mes, se vendían a Galicia, se vendían en Ponferrada, iban en camiones, se bajaban a las ventas, era un verdadero, un mundo increíble, pero claro, se talaban miles de árboles, que luego no se repoblaban, claro. Entonces había zonas que se quedaban, y claro, si se terminaba el abedul, pues empezaban con el haya, si terminaba el haya, empezaban con el castaño o con lo que fuera, ¿no? Las de nogal, pues son para gente muy rica, y se usaban siempre para bodas, etc. Las de tilo, para mujeres, ¿por qué? Porque pesaban menos. Las normales, pues de haya, que hay mucho haya y mucho abedul, de plágano también, de arce, son más. De fresno, es madera durísima, pesa mucho y se hacía poco, porque claro, cuesta más hacerlas, ¿no? Y de otras maderas también se hacían. Tengo algunas madreñas hechas incluso de avellano, pero claro, el avellano tiene que ser muy grande, tiene un avellano enorme. Quizá para niño, he visto en algún libro asturiano madreñas de avellano para niño. Yo tengo algunas de hasta el 38, por ahí tengo alguna, que difícilmente es de conseguirla, ¿no? Bueno, estos paisajes maravillosos de cuando vas recorriendo todo Somiedo, los 38 pueblos, pues aparecen paisajes como este realmente bonitos. Las cabañas, que estábamos hablando antes de que bueno, ya no se usan mucho y la gente ya no sabe teitarlas, no sabe poner ya el tejado, queda poca gente, no se cuidan, y es un patrimonio único que está en Asturias. Hay miles de cabañas por todo el mundo porque se ha usado siempre el material vegetal para los tejados, pero aquí tenemos ese patrimonio único de cabañas, algunos reincluso, y alguna otra edificación, pero se están perdiendo porque, claro, el material hay que reponerlo y es vegetal. Entonces, veis aquí otra cabaña, y además tiene una artesanía, hay que saberlo hacer casi desde pequeño, porque si no, no se aprende tan fácilmente estas cosas. ¿Veis? Aquí otro detalle de cabañas que se usaban para dormir, para dejar el material, por si llovía, para los chatos que decís ahí, para las vacas paridas. Estos valles maravillosos también que hay, esto es Villar de Vilas, esto es Villar de Vilas. Esto es ya la zona de Santa María del Puerto, cuando te vienes hacia Madrid. El Oso, por supuesto. Se calcula que hay como unos, en Somiedo, 80, 100 osos en total. Ahora dicen que hay unos 375 en toda la Corrida Cantábrica. El mapa de Somiedo con las cabañas, los 38 pueblos. El Museo de Veigas, que lo explicaba muy bien Toño, pero también se murió. Y bueno, siguen explicándolo, pero es realmente muy bonito ver cómo la gente vivía antiguamente en esas edificaciones, con el gallinero, la cuadra. O sea, era un ecosistema y una forma de vida. Los osos, en invierno, yendo de un valle a otro en busca de comida. Somiedo medio nevado, cada vez nieva menos por el cambio climático, es una pena, cada vez hay menos agua. En la portada de mi primer libro, este es un tejado, pero con mucha humedad, y entonces salen esos musgos. Son de las fotos más bonitas que... Y luego aquí, a ver si... Tengo aquí los dibujantes, bueno, los protagonistas, los paisanos. Aquí tenéis a Vitorino, que es el que murió hace un par de años. A ver si me deja coger. Aquí está. Alicia, que también murió bastante joven y que le gustaba mucho, pues, el mundo de la naturaleza, hasta el punto de que enseñaba a sus nietos a ir al campo con los prismáticos, a esperar horas y horas para intentar ver un oso o para ver un lobo. Entonces había veces que no veían nada y otras veces que sí. Entonces cuando veían, pues decía, ya daros cuenta el tiempo que lleva ver un animal salvaje en el campo y el valor que tiene verlo en libertad. La gente mayor con sus madreñas. Esta fue la primera persona que entrevisté. Este es Mero, muy conocido allí, es el antiguo guarda mayor de Somiedo. Aquí con su traje de guarda y con un uruguayo. Antes había muchísimos uruguayos y se cazaban sobre todo los machos, por supuesto.
y venía gente rica, abogados, médicos, ministros a cazar el uruguayo. Y aquí la gente como bajaba con los burros, los bidones llenos de leche de las brañas para luego venderla y también para hacer mantequilla. Mucha gente hacía mantequilla y muchísimas familias vivían de la venta de mantequilla. Fotos antiguas que me han dejado. Aquí pues en el portal de esto es Valle del Lago, una casa antigua, y está el abuelo y está el nieto mirándole, ¿no? Y como se ven pues algunos aparejos, algún cubo de chapa, las pieles colgadas, un arcón ahí donde están sentados. Sobre todo fijaros que todas las prendas son pues lana, piel, no hay nada así moderno, ¿no? Una paisana de Villar de Vildas, muy mayor, y que vivía pues de vender a los paisanos pues raíces de salanzana que llaméis allí, para medicinal, y también les vendía cuernas, les vendía tomillo, bien, o sea, les vendía un poco de todo lo que encontraba por el campo, arándanos sobre todo, y vivía de eso, de lo que a los paisanos, a los paisanos les vendía también leña, y a los turistas les vendía todo tipo de cosas, ¿no? Esta es una mujer de 100 años, Carmen, que murió. Me decía cosas muy bonitas, decía que cuando era pequeña pues no había dinero ni para cerillas, entonces cuando se levantaba de su casa, su madre le mandaba a las casas de enfrente a coger una brasa del fuego, a meterla en la madreña que llevaba en la mano y a traerse a su casa para encender la chimenea de su casa. O sea, cosas como muy bonitas. Y hay una historia preciosa, una historia preciosa que se llama el sustanciero. El sustanciero es un hueso, me imagino que de vaca, podría ser de otro. Entonces su madre se decía, si su madre hacía unas lentejas con ese hueso, luego lo lavaba, le ponía una cuerda y lo colgaba en la estantería en la cocina. Y venía otra vecina y le decía, déjame el sustanciero. Entonces su madre le dejaba el hueso a la vecina, hacía el guiso, de garbanzos o lo que fuera, lo lavaba y se lo devolvía otra vez a su madre, y su madre lo colgaba y luego venía otra vecina y así continuamente se iban dejando el hueso para que diera sustancia a los guisos. Entonces le puse, me parece una historia maravillosamente bonita de la pobreza que había en aquel tiempo y del aprovechamiento también, y le puse la historia del sustanciero. Esta mujer en este momento tenía 100 años, bueno, estaba muy bien de cabeza, y luego pues al poco tiempo, un año después o 2 años después ya murió. Ha habido gente en Somiedo que ha llegado hasta los 107 años. Esta escobadonga, la hice una entrevista, no se lo esperaba, fue muy bonita, porque me decía que iba con la máquina de coser en la cabeza de un pueblo a otro para coser, para que la dieran una peseta. O sea que eso hablaba de su madre. Bueno, aquí están los guardas antiguos de Somiedo, muy conocidos todos, con su traje de pana, y que eran antiguos furtivos. Todos los guardas que se hicieron la primera hornada de guardería eran todos los furtivos de los valles, los que mejor conocían todo aquello. El alsa que decíais, el alsa que iba pues desde Pola de Somiedo hacia Oviedo, hacia Gijón. Bueno, alsa, yo me he enterado de muchas cosas que a veces hasta la gente de Asturias ni lo sabéis, a lo mejor. Alsa es Automóviles Luarca, sociedad anónima, del famoso Don Cosmen, que tiene 6 o 7 hijos, y que ahora creo que en China tienen 2.500 autobuses de alsa, en China. Y bueno, lo que pasa es que lo que pasa siempre, por cosas económicas y tal, que creo que se lo vendimos a los ingleses, o se lo vendimos a los ingleses. Bueno, todavía. O todo no, pero bueno. Sí, el mayor porcentaje. El mayor porcentaje. Aquí está Emilio, el cucharero de las viñas, hace cucharas de madera de mostajo, de serval de cazadores. Muy bonitas, talladas, el hombre está ya en una residencia y ya no hay más gente que haga cucharas con tanta paciencia como él. Decía que una cuchara o un tenedor de él te podía durar toda la vida. O sea que, fijaros. Y luego aquí está Ángel, a la derecha del todo, que está agachado, está Ángel Rodríguez, que hizo el primer libro de Somiedo en el año 1985. Hay un libro que describe Somiedo, con fotos muy bonitas, etcétera, de aquellos años, y ese es Ángel, ahora tiene 80 y tantos años, y hizo el primer libro de Somiedo. Y luego pues me ha hecho a mí algunas historias, es un forofo de mis libros, me compra de 10 en 10 2 libros, y se los lee todos y le encantan. Y aquí antiguas fotografías de cacería de osos. Somiedo desde siempre pues ha ido Franco a cazar, que no cazó ningún oso, la mujer, que tampoco cazó, la hija, que creo que tampoco cazó, y sí que cazó algo la duquesa de Alba. Lo sé porque los paisanos me lo contaban, ¿no? Me contaban que los contrataban con 10 años, 15 años para
para intentar mover el oso en el bosque con cencerros y chuecas que llaméis allí, o zumbos, y cacerolas y cohetes, petardos y tal, para mover el oso y que saliera hacia la zona donde estaba el cazador sentado, o con más cazadores para nada más que rematarle. Y que a ellos les pagaban pues con un chubasquero, les pagaban con tabaco, vino, la carne del animal, porque la carne no la querían. Y bueno, se ve siempre aquí los currantes del pueblo con mono, con traje de pana, y el marqués o el señorito con un rifle muy bueno con mira telescópica, que en algunos sitios el paisano pues, recibía 5 pesetas o 25 pesetas, que eso era un dineral para aquella época, ¿no? ¿Veis? Aquí veis otro guarda con el uruguayo. Debía haber muchísimos uruguayos, pero el cambio climático, la introducción del ciervo en Somiedo en el año 79, creo que fue, 69 o 70, sí. 69, en Saliencia y en el Valle de Tigüeña se introdujeron ciervos de Córdoba y se reprodujeron muy bien. Y luego también los paisanos mataban mucho jabalí, mucho gato montés, mucha jineta, mucho depredador, que luego después, como hubo protección, pues ya no se cazaba, y entonces empezó a haber mucho gato montés, mucho zorro, mucha jineta, mucho jabalí, y ya al final, pues, con los ciervos, pues han hecho que que el uruguayo y el cambio climático baje mucho de población, hasta el punto de que el Somiedo, no se sabe si alguno, todavía queda alguno. Antiguos guardas con su vestimenta, son gente muy dura, muy ruda, que se pasaban la vida en el monte y que sabían muchísimo, sabían igual que los animales de olores, huellas, etc. La gente antigua, vente a la viuda, en Aguasnestas, como la gente iba siempre oscura, de luto, con madreñas, y trabajaban muchísimo. La gente ha trabajado muchísimo con pocos medios. Cómo se hacían las fotografías en estudio de novios, de boda, etcétera, siempre con las mejores vestimentas, que a veces sean alquiladas. Me contaba algún paisano de allí, que sabe mucho, lo pondré en el tercer libro, que la gente cuando iba a Cuba, Argentina, hay muchos asturianos que han ido a Cuba, Argentina, Chile, a todos los sitios del planeta, pero sobre todo esa zona, y cuando llegaban allí, pues bueno, algunos se hacían millonarios, hubo muchos que se hicieron millonarios y luego vinieron con mucho dinero, o se quedaron allí y no volvieron, pero luego hubo muchísimos también que fueron y trabajaron miles de horas y siguieron siendo pobres, ¿no? Entonces, claro, mandaban cartas a los pueblos y entonces la carta que venía aquí era con un traje de señorito, con bombín, con bastón, etc. Pero eso era de un estudio que alquilaban el traje y el pobre paisano, que a lo mejor trabajaba allí de limpiabotas sobre el campo, se ponía ese traje tan bonito, se peinaba, lo decoraban y entonces la gente que recibía la carta con esa foto del pueblo decía, fíjate fulanito de tal, que no sabía nada y era el rico y mira qué guapo está y qué traje tiene y es un señorito en América. Y no era cierto, ¿no? Hay cosas muy curiosas. Bueno, aquí la gente, pues fijaros qué vestimenta de lana, con el bolso, faldas muy gruesas, muy grandes, todo muy oscuro. Las fotos de boda se conservan, es muy bonito ver las fotos de boda, cómo conserva la gente las fotos. Lo que decía Odile en el vídeo, se pierden las raíces, se pierde la familia, se pierde el contacto con los abuelos. Entonces aquí la gente mantiene las fotos de los abuelos y de los padres, mantienen las raíces de la familia, ¿no? De los apellidos. Aquí pues este hombre es Pancho Purroy, que puso el primer collar con transmisor a un oso. En aquella época era, pues eso, como decía, había que anestesiar al oso con un rifle, dormirle, que no se despertara, ponerle el collar de cuero y ponerle el transmisor, y el primer oso que cogieron, que era muy grande, pues el collar como que no le valía, y luego al poco tiempo el collar se cayó, volvieron a cazar otro oso y mira por dónde cazaron al mismo oso, ya le pusieron un collar mejor y bueno, y ese oso dio muchos datos muy interesantes, ¿no? Se sabía que en época de celo los machos, buscando hembras, podían recorrer en una noche entre 50 y 70 kilómetros. O sea que fijaros lo que se mueve un oso buscando una hembra por el monte, ¿no? Y luego también la predilección de los osos por las zonas de alimentación. Les gusta mucho, entre un hayedo y un robledal, les gusta mucho más el robledal. ¿Por qué? Porque las bellotas son más grandes, tienen más alimento. También les gustan mucho los castaños, con lo cual dio muchos datos. Aquí paisanas de los pueblos, que enseguida te sacan algo para picar, y son
gente muy amable, muy abierta. Bueno, Miño, de La Pola, que es pues, hostelero, tiene varios hoteles y tiene restaurante, etc. Y luego la fuente de atrás es la fuente que está en la plaza del pueblo, que como veis, 1922, pues el año pasado hizo 100 años. La fuente hizo 100 años y la foto es una cosa de recuerdo de Miño y de la fuente que tenía el año pasado 100 años. Cumplía 100 años. Irene de Trasmonte, mujer, bueno, maravillosa, tiene muchísimos años, pero sigue trabajando, sigue cargando la lana, sigue haciendo calcetines a mano con 5 agujas, sigue cocinando, sigue cantando. Se sabe canciones muy largas, preciosas y maravillosas, con una letra súper curiosa, de estas que pues, cantaba una como 3 o 5 minutos cantando, de una chica que era joven, era guapísima, todo el pueblo la pretendía, todos los jóvenes, y ella no quería elegir a este no, otro más rico, otro más guapo. Todos fueron pasando los años, y claro, llegó un momento en que ella no era tan guapa, ya tenía muchos años, y ya cuando ya fue muy mayor, que ya no tenía pareja todavía, se arrepentía y decía, ahora me cogería hasta un pobre barrendero. Entonces, pero todo eso con unas letras y una música realmente maravillosa, ¿no? Y bueno, toca el pandero fenomenalmente bien, y su hijo hace castañuelas talladas a mano de una artesanía, además las copia de las antiguas, y se va a los museos a copiar el modelo. La jarra que decían de Vitorino, del torno a pedal, sin luz, la gente iba por las casas con el torno a pedal, te hacían la vajilla, por eso es su nombre de tixileiros o cunqueiros, te hacían la vajilla a cambio de quedarte en tu casa, que les den de comer, y luego le días unas monedas, ¿no? Iban de pueblo en pueblo haciendo las vasijas y los, digamos, todas las cosas de la cocina. Lo que decíais del cazador, este hombre todavía vive, es muy mayor. La historia de este hombre me la contó su hija y la repasó con él. Él debe ser tan mayor que no sale de casa y era muy conocido como, pues eso, el hombre del alsa, ¿no? Y era curioso porque si la gente bajaba de Valle del Lago andando y en su casa había luz, todavía no había arrancado el autobús. Si en su casa ya no había luz y bajaban del Valle del Lago retrasados, eso es que el autobús ya lo mismo salía, y contaban cosas muy curiosas de que, bueno, hay una anécdota maravillosamente bonita. El alsa servía para llevar gallinas, paquetes, verduras de un pueblo a otro. Era algo como, el alsa había que aprovecharlo porque era la única cosa grande que se movía de un sitio a otro con mucha gente, ¿no? Y se aprovechaba hasta el punto de que había billetes dentro, billetes de tickets para viajar dentro y tickets para viajar arriba del todo, en lo que es el techo del autobús. Entonces alguien pues subió un ataúd vacío arriba del todo al alsa, y entonces pues subieron la gente ahí, se ataban, se subían con gallinas, etc. ¿Y qué pasa? Cuando el alsa iba andando por el monte, por esas carreteras que no tenían casi ni quitamiento, ni todo era gravilla, pues empezó a llover. Y uno de los paisanos, ni corto ni perezoso, para mojarse, se metió en el ataúd y se tapó, como diciendo, yo no me voy a mojar. ¿Qué pasa? Que se debió quedar dormido, y cuando llegó a otro pueblo y la gente subió, pues el paisano estaría dormido, y cuando el autobús arrancó, de repente pues se abrió la tapa y salió el paisano diciendo, ah, pero ya no llueve, ¿no? Entonces, claro, la gente se pegó un susto. Son cosas y anécdotas que son, vamos, cosas únicas que solo pasaban en aquella época, ¿no? Bueno, esto es Jesús Garzón, una eminencia en cuanto a las cañadas reales y medio ambiente, que me dijo unas historias muy bonitas sobre los osos de allí, de Somiedo, ¿no? Y bueno, sabe mucho sobre todo de la vida rural de aquella época, porque él estuvo por allí haciendo estudios y cogían los pelos de los osos que se quedaban pegados a las alambreras y los excrementos para sacar el ADN y saber si eran machos o hembras, para saber cuántos osos había en un territorio, ¿no? Entonces era muy curioso, porque me decía que a nada que tocaras mal o mucho con la mano los pelos, o que tocaras el excremento mal, ya no salía el experimento porque se contaminaba con tu cuerpo, con tu sudor, y ya no servía el experimento, ya no te salía si era macho o hembra. Entonces había que tener mucho cuidado, y entonces solo se hacía en un laboratorio en Madrid y había que traerlo todo como muy higiénico. Toño, el del Museo de Veigas, súper majo, salió en lo del programa de Calleja, que está dedicado a Somiedo, si lo buscáis, sale Toño, le subió en el helicóptero, y Toño era una persona pues, que sabía muchísimo de las tradiciones de Somiedo. Pepe, otro señor que también sabía mucho de Somiedo, pues con un tejo atrás y su panera de 1700 y pico.
es curioso como he conocido a mucha gente que al poco tiempo ya no estaban, pero siempre te han dejado pues unas historias preciosas. Él decía que para el tercer libro quiere hacer como una especie de frases y anécdotas, que cuando era pequeño había bautizos y fiestas y luego pues, te tiraban confeti, se tiraba papel, había baile. Entonces ellos al día siguiente, entre los papeles y el confeti, miraban el suelo pues a ver si había alguna moneda del bautizo o de que se les había caído a alguien, y a veces encontraban alguna moneda y se ponían muy contentos, ¿no? Son cosas muy curiosas. La pareja que decíais, el madreñero y ella, los dos viven todavía, y bueno, las madreñas se tienen que poner con las bambas que lleva él, y él, bueno, me regalaron una campana para de las vacas y un collar de madera de fresno, y la verdad es que son un matrimonio entrañable. Aquí hay dos también increíbles, estos dos paisanos, este tenía 96 o 97, el de la derecha, el de la gorrita, y murió 2 días antes de cumplir un año más. Cumplía sus años casi a final de año, y este año, en diciembre, murió. Y era una persona súper entrañable, majísima, encantadora. Me decía que había comprado un piso, y digo, ¿dónde? Dice, aquí cerca. Y yo no veía pisos por ningún lado, claro, le decía, ahí mismo. Y es que habían hecho unos nichos, y había comprado un nicho, y me decía que había comprado ahí un piso para el futuro, ¿no? Y entonces me decía, pero si me entierran, que me entierren con la boina y con las madreñas. Dice, pero yo sé que el cura no va a querer. Entonces se llevaba fatal con el cura, ¿no? Y era furtivo, muchísimo, muy furtivo, y bueno, tuvo muchos encuentros con la Guardia Civil. Me contaba historias maravillosas. De pequeñito le mandaron con un pan de un pueblo a otro y se perdió por el camino y se fue a otro pueblo, y luego le habían dicho que había tantos lobos y tantos osos que tenía que ir silbando y cantando, y él veía ojos de lobo y ojos de oso por todos los sitios, y llegó a un pueblo y menos mal que le dejaron dormir, le dieron de comer, y al día siguiente le mandaron para el pueblo correcto, ¿no? O sea que imaginaros, mató osos me lo contaba, y los pelaba. Decía que una vez que este oso estaba pelado y colgado parecía un hombre, y que te daba cosa hasta comértelo y tal, pero que hacían chorizo de oso. Muchísima gente en Oviedo hizo chorizo de oso. Y aquí al otro lado está Pepe del Palacio, que ya, pues esta foto tendrá 3 o 4 años, ya es muy mayor, y bueno, también estos dos eran pareja de cazadores, también mataron osos, los subieron arriba del todo del palacio, los desollaban, y bueno, lo que os digo, que tuvieron ahí muchos encuentros con la Guardia Civil muy curiosos, muy bonitos, que están en el libro. Josefa, esta paisana que me encontré un día en el pueblo de Castro, me contó un montón de cosas, hice historias con ella para el primer libro, y luego para el tercer libro, pues su hijo, maravilloso Ángel, me ha contado un montón de cosas muy bonitas, muchas anécdotas. En Castro hace 2 años, más o menos por ahí 2 años, el oso se subió al tejado de la iglesia por un contrafuerte, porque había una colmena, levantó el tejado, dejó sin luz a la iglesia, y era justo el entierro de esta mujer. O sea que fijaros qué cosas más curiosas. Pero el oso subió al tejado de la iglesia. O sea que imaginaros las cosas más curiosas que me contó. Bueno, y Ángel me ha contado cosas de todos los instrumentos de labranza, me ha contado los nombres, los usos, cuando era pequeño. Y tienen todas las casas allí, que son de ellos, cerradas, vacías, y cada vez que el hombre abre y ve todo aquello, pues le entra mucha nostalgia de lo que fue aquello y lo que es ahora, ¿no? Ahora era lo que decís, que no queda gente joven en los pueblos, entonces todo esto ya hay herramientas que ya nadie los va a manejar, porque ni saben manejarlas, ni saben el nombre. Es una pena que durante siglos se han manejado herramientas y se han hecho a mano, y ahora ya la gente no hace esas cosas, ¿no? Y aquí, bueno, un madreñero y su mujer, y bueno, él murió hace poco y ella pues también ahora está un poco pachucha, ¿no? Y bueno, siempre me han tratado fenomenal, y siempre recuerdo que cuando iba allí, aparte de comprarle madreñas, siempre me sacaban chorizo de ellos y sidra que hacían ellos mismos en barriles de estos de cerveza, que metían la sidra allí, ¿no? Y bueno, la verdad es que la gente se porta maravillosamente bien y te tratan como uno más de la familia, ¿no? Este hombre también me estaba enseñando sus colmenas, fue antes del COVID, y luego mira por dónde cogió el COVID el hombre y se murió, ¿no? Pero me contó un montón de historias y me pareció muy bonito como homenaje a él ponerle la foto en el libro con todas sus historias y el tema de las colmenas. Este es Lolo Juanito, antiguo alcalde de Villar de Vildas, con un serrucho trenzón que llevaban para cortar los troncos para hacer las madreñas, ¿no?
Y bueno, esta es una mujer excepcional, que ya no existe. Esta mujer es una mujer que vivía en Añaguino y la verdad es que me enseñó mucho de plantas y vio a la duquesa de Alba ir a caballo con medias. Para ella ver una persona con medias a caballo por allí era algo increíble. Me contaba, vivía sola, murió hace 2 años, vivía sola, no usaba el dinero, tenía sus huertas, sus cosas de por allí, sus cerezos, todo por allí, y prácticamente me decía que no usaba el dinero. O sea que una cosa muy curiosa, una forma de vida fantástica. Y luego aquí una niña que ha nacido en Villabús, que bueno, su madre se dedicó mucho al estudio del oso, su padre hace actividades en casas rurales, etc. Y Valentina, que se llama, Valentina pues bueno, ahora ya ha crecido un poquito más, pero es la única niña del pueblo y entre los 38 pueblos de Somiedo, en la escuela solo hay unos 35 niños aproximadamente. O sea que... Y luego está Ludivina, que es una mujer fantástica, encantadora, que conocí hace muchísimos años, con un hacha por el monte, siempre buscando las vacas, y aquí está haciendo unos bollinos para sus nietos, que los rellena con queso o con chorizo, y luego los mete en el horno. Me contó una historia muy bonita, de que se levantó una mañana, ella vive en Trascastro, y al lado del Chamardal, cuando bajas el puerto, está su casa ahí, muy bien escondidita para el frío, y me contaba que una mañana salió y de repente pues sacó las gallinas a dar una vuelta para que comieran por allí, y venía la zorra, el zorro, y dijo, pero bueno, ya viene la zorra a comerse alguna gallina. Entonces empezó a darle palmas diciendo, vete, que deja mis gallinas en paz. Y ya cuando la zorra se iba por el camino y ella estaba vigilando a ver si se iba, pues venía el lobo por el camino y dijo, pero bueno, tú también vienes aquí a comerte algo hoy, ¿o qué os pasa hoy? Venga todos fuera, que os echo fuera de aquí de mi casa, venga, tiene una parcela muy grande y salvaje. Venga, el zorro fuera y el lobo fuera. Y cuando los dos se van por el camino, aparece el oso por la loma, otra vez, y digo, pero bueno, ¿qué pasa? Que vais a juntar todos aquí y queréis comer mis gallinas, venga, todos fuera, venga. Y empezó a darle voces y palmadas hasta que se dice, el oso se fue para el bosque, el lobo se fue por el camino y la zorra se metió en unos matorrales y se fue. Y en un rato, pues eso, zorro, lobo y oso. Claro, para mucha gente que va a Somiedo o que trabaja en la naturaleza, ver un zorro es más fácil, pero ver el oso o el lobo en un rato, todo junto, y cerca, dice, bueno, eso, ¿cuánta gente hubiera dado de los turistas o de la gente de Madrid o lo que sea, por ver esos animales tan cerca, ¿no? Y bueno, tiene las vacas en la cuadra, tiene como 7, 8, 10 vacas, y las van nombrando, las van poniendo nombre por letras. O sea, si va por la M, pues son María, Magda, todas tienen M. Y si se agotan la M porque ya se mueren o se venden, pues las siguientes a lo mejor pues son otra letra. Entonces así continuamente, ¿no? Y se las saben todas de memoria. Esto es un madreñero, que talla madreñas muy bonitas en Robledo. Esta mujer murió también y contó unas historias maravillosas del Cristo de Pola. La madre de Paco, que me contó que había visto un oso blanco en su juventud, y Paco hace muchas cucharas. Fotos antiguas que me dejan los paisanos de sus abuelos y bisabuelos. Esta es de León, de un matrimonio, el día de la boda en las fiestas. Como ella va de negro, con abalorios de estos de negros que tenéis en Asturias, después se llama, cuando es negro, la piedra esta, azabache, todo pasa de madres a hijas, el rosario, y él, casi todo es lino en el traje de él. Bueno, aquí también los paisanos que han cazado un oso en aquella época era algo magnífico y fantástico, y se contrataban fotógrafos para que lo fotografiaran porque la gente no tenía cámaras. Me decía Ángel, el hijo de Josefa que habéis visto antes, que la primera foto que se hacían un paisano de Somiedo o de otros sitios, la primera foto que tenías era cuando te ibas al servicio militar. Era la primera foto que tenías porque la gente no tenía dinero, no tenía cámaras de fotos. Bueno, este es un señor del Valle del Lago, muy majo, que me dijo muchísimas historias de su padre y historias curiosísimas y, bueno, algo fuera de serie, y las tenéis todas en el libro, me dijo un montonazo de historias. Dos paisanos que viven en un pueblo muy bonito, en Pineda, el antiguo alcalde de barrio y su mujer, Charo, y en ese pueblo viven como 6 personas, y el oso baja por las calles del pueblo prácticamente cuando quiere, ¿no? Pero vamos, que se respetan mutuamente. Y luego aquí los
Los dibujos que han aportado los artistas, aquí cada artista han aportado dibujos de lanzas de matarosos. A ver si me deja hacer las fotos continuas. Joder, pues no me deja. Bueno, estas son fotografías de los dibujos. Bueno. Vale. Cosas de la técnica. Bueno, un caballo que hizo un amigo mío nevando, la gente deja los caballos en el monte y cuando nieva, pues el caballo aguanta nevadas y a veces los lobos se comen los caballos. Bueno, aquí un dibujo de un hayedo muy bonito, al óleo. La garduñera que decía, la garduñera hecha a tinta, la runilla, la hacían los herreros, el uruguayo casi desaparecido. Las lanzas que se usaban en cada valle eran distintas y las hacían los herreros. Consistía en llevar la lanza en un palo de 2 metros y cuando el oso se ponía de pie, hincabas la parte del palo atrás, echabas la lanza hacia adelante y el oso se abalanzaba y se hincaba la lanza en el pecho. Tenía que tener siempre una cruceta para que no se metiera mucho en el oso, porque si no tiene cruceta y se mete en el oso te da un manotazo y te quita tu arma y ya estás indefenso. Y luego, bueno, las portadas de estos 2 libros, del 1 y del 2, son de José Chulalanda, que fue el dibujante de Félix Rodríguez de la Fuente. Y aquí, bueno, aquí me deja, un oso con la cría, lo tenéis en el libro. Un oso nevando con las 3 crías. Normalmente tienen una cría o dos osendos. A veces 3, pero es muy raro. Ver una osa al lado del osendo, mira que los osos machos son más grandes, pero si ves una osa y el osendo al lado, que es como un caniche, la osa es como gigante. ¿Ves un detalle? Es un dibujante muy bueno y hace todo, con el pincel hace todos los detalles. Esto es tinta, la portada de mi primer libro, un oso en la niebla, los rebecos sobre la nieve, unas vacas al óleo con los reflejos en el agua y luego por aquí ya no sé si queda alguna cosa. Y luego aquí, bueno, pues los agradecimientos de toda la gente que ha colaborado. Aquí tenéis todos los logotipos de la gente que ha colaborado. Pues el primer libro lo hice como una especie de aventura y en el segundo lo que hice fue hablar con hoteles, restaurantes, el ayuntamiento y decirles que si querían libros anticipadamente. Entonces, la verdad es que casi todo el mundo dijo que sí. Compraron 100, 150, 200, hubo una entidad que compró 250 y entonces, bueno, con eso me pude hacer una idea de cuántos libros necesitaba, porque primero hice 1000 y me quedé corto. Claro, a los 2 años ya han vendido todos, los ya regalado, etc. Entonces, pero ahora con este, pues dije, bueno, voy a intentar saber cuántos quiere la gente y así ya sabiendo cuántos quieren, ya sé qué tirada hacer y además cuanto más haga, más baja la tirada tanto para ellos como para mí. Y puedo hacer más libros para que la gente tenga más el conocimiento cultural más expandido, ¿no? Entonces, al final, antes de imprimir el libro, gracias a los hoteles, restaurantes, al ayuntamiento y alguna entidad más, pues ya tenía 1700 libros vendidos, que eso cuesta muchísimo, porque tienes que estar llamando por teléfono, quedando con la gente, enseñándolo, que crean en ti, que hayan visto el primero, que el precio les cuadre, y bueno, al final, pues la verdad es que estuvo bien y gracias a toda la gente que participó, pues a la gente de Museo de Ciencias, a la tienda, etcétera, pues a los hoteles y restaurantes de la zona de casas rurales, pues pudimos hacer 1700 para ellos y luego hacer unos poquitos más para tener para vender. Y así la edición baja de precio en general, porque si no, encarecía más. Entonces, y bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna curiosidad, pues encantado de
estoy preparando el tercer libro y ya termino porque es muy costoso, pesado, aunque a mí me encanta, pero yo creo que ya que con 3, que tengo las historias ya, el tercero lo tengo como al 70% más o menos de hecho, o sea que tengo ya 60 o 70 historias hechas y terminadas. En Semana Santa iré con el ordenador portátil, buscaré a los paisanos uno a uno y les leo su historia para ver si está todo correcto, para ver si están las fechas. A veces cuando me dicen la historia la paso al ordenador y luego cuando voy, pues las fechas las miran mejor porque miran cosas de las comuniones, fotos o la mili y me dicen fechas más precisas o me dicen nombres y apellidos más precisos. Entonces lo corrijo todo y ya pues la doy como válida para el tercer libro. Entonces sí que hay historias muy bonitas, inéditas, únicas. Yo digo, no va a haber para 3, la gente dice, pero hay tantas historias. Para 3 sí que hay, para 4 ya sería muy difícil porque la gente es muy mayor, pierde ya la memoria, ya no hay tantas, te costaría mucho más trabajo. Hombre, puedo ampliar consejos de alrededor, pero ya llega un momento en que ya como que te saturas tú de tantas historias. Entonces, quiero hacer otras cosas también muy bonitas, pero ya terminar con la trilogía y terminar con El oso en su miedo, que yo creo que está muy bien, que ya saldrán a lo mejor cerca de 500 historias entre pequeñas y grandes, entre los 3 libros. Yo creo que es un buen reconocimiento a la gente de allí, ¿no? Sobre todo porque ya llevo pues 70 viajes a Somiedo, imaginaros, y saldrán, bueno, todavía me quedan otros 10 viajes para terminar el libro, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, supone mucho esfuerzo de tiempo, económico, etc. Y luego que el editor crea, en este caso yo creo que sí, que el tercer libro puede ser, digamos, rentable, porque si no, hacer tantos libros y meterse en una aventura de hacer un tercer libro, pues bueno, pero yo creo que con toda la gente que el 2, el 1 fue muy bonito y fue una primicia y fue una cosa maravillosa, pero el 2, que tuve el COVID por medio, que tuve mucho más tiempo, me permitió desarrollar mucho más, corregirlo, meter más fotos, más dibujos, y ha quedado maravilloso. Entonces, la gente, solamente en una tienda de Somiedo este verano vendieron 70 libros, o sea que imaginaros. Y luego hay muy buenas críticas, tengo críticas maravillosas de la gente, y gente que lo ha leído 2 veces o 3, pues porque le gusta y por recordar a los vecinos que ya no están, y por recordar esa forma de vida que tampoco ya existirá más. Entonces, la gente allí tiene mucha nostalgia, y la gente lo tiene guardado. Toda la gente que ha participado en el libro ha recibido un libro firmado, dedicado personalmente, con dedicatoria grande además, con tarjetas, 8 para páginas, y ha recibido un libro por parte del ayuntamiento gratuito. O sea que toda la gente que ha colaborado en el primero y en el segundo recibieron un libro gratuito que tienen ahí como oro en paño guardado y que no dejan a nadie. O sea que, porque ya el primero está agotado y el segundo hay, pero bueno, que la gente que tiene el libro se lo tiene en casa y no se lo deja ni a los hijos. O sea que lo tienen como algo muy valioso, porque para muchos paisanos de allí salir en un libro es lo más bonito que han hecho en su vida, aparte de tener hijos. Pues es lo más bonito que han hecho en su vida, que su nombre salga ahí, sus apellidos, el nombre de sus hijos, o salga su fotografía, o su mujer y su casa, es lo más bonito que han hecho en su vida y se sienten muy orgullosos, ¿no? Entonces lo tienen con 8 páginas y cada vez que alguien de su casa, pues se lo enseñan, que están en un libro. Entonces son personajes famosos que existirán ya para siempre. O sea, esos personajes que yo he registrado en estos 3 libros, pues ya serán historia para siempre de Somiedo, ¿no? Entonces, bueno, si tienes alguna pregunta, curiosidad... Pero es que esa sí es historia. Sí, es muy bonito. Forma parte de la historia. Sí, estamos aquí de paso y yo creo que Asturias para mí es un sitio maravilloso que descubrí en 2001. Había leído muchas cosas, pero yo creo que es de los pocos sitios de España que reúne tantas cosas y sobre todo me impresionó, aparte del oso que está ahí, la gente es maravillosa. La gente allí me abrieron sus casas, sus puertas, me dejaron papeles, me dejaron cosas antiguas, fotografías. Tengo carpetas con fotos únicas que las tengo yo en casa y cada vez que voy por allí, pues ceno con ellos, como con ellos, me dicen datos, todo el mundo quiere que tome café, todo el mundo quiere que coma, que cene, y me sientan allí en el fuego. Tienes que tener mucha paciencia y escribir todo y preguntarle. Y luego sí, yo les llevo siempre, pues parte de libros, láminas, vino, camisetas para los nietos, bolis, todo lo que se me ocurre llevarles. Si hay alguien que dice, me gustaría tener para una niña que tengo, pues les llevo colonias, les llevo huevos Kinder de estos de chocolate, que allí a lo mejor por esa zona no hay, o cualquier cosa que el paisano dice, a mí me gustaría tener, no sé, una lámina de estas, o una foto mía. Hay paisanos que dicen, una foto de estas mía,
El de la miel, por ejemplo, se murió y la mujer decía, si pudiera tener una foto de mi marido grande, pues cogí la fotografía, la amplié en papel y se la mandé por correo a la vecina del pueblo para que nos la diera, ¿no? Entonces, todas esas cosas como que tienes que ser muy detallista y si te piden algo no se les va a olvidar. No te lo van a decir 2 veces porque les da un poco corte, pero yo me lo apunto y cada vez que voy, ya te lo voy a traer, ya está, y cuando voy digo, ya te lo traigo. Lo que me pediste aquella vez, y dice, pensaba que no te acordabas, que sí, que sí. Entonces le llevo cosas y entonces la gente como que lo tiene en cuenta siempre. Y son gente, pues eso, muy maja, muy unida al tema familiar. Entonces, en estas ciudades pues no se vive tanto eso, pero allí toda la gente se ayuda, han hecho matanzas, nadie pasa hambre, cuando nieva todos se ayudan para despejar los caminos, si te pasa algo te ayudan rápidamente. Entonces, eso aquí ya es más difícil, aquí a veces hay bloques de pisos que no conoces al vecino de al lado o al de arriba. Y sin embargo allí todo el pueblo se conoce, todos se ayudan, dejan la puerta abierta, te dejan la llave. Entonces son cosas como muy entrañables y la gente a veces cuando te vas, a mí me da muchísima pena y a ellos también, ¿no? Les llamo por teléfono en Navidad, tengo todo el listín, dice el alcalde, que me hacen más gente que yo. Les llamo y les da mucha alegría que les felicites por Navidad y les preguntes pues por el nieto o por las vacas o por si ha nevado. Eso les encanta, porque es un mundo que está ahí y que a veces no le hacemos demasiado caso, ¿no? Entonces, si queréis preguntas o dudas o cualquier cosa... Yo he dormido en una payota de estas. Ah, sí. Pero en Cartagena de Indias. Jolín. Casi nada. Hay gente que coge los hórreos, los, digamos, organiza, si falta una pieza la hace y luego los hace un paquete con todo el hórreo. Y hay algún hórreo que se ha ido a América, o sea que fijaros que curioso, algún asturiano o alguien que le ha gustado y han comprado un hórreo, lo han arreglado aquí, lo han empaquetado y se lo han llevado a América. O sea que, y han ido a montarlo a América, ¿eh? O sea que fijaros que hay cosas más curiosas, ¿no? Pues tenía mucha pasta, ¿eh? Sí, siempre. Ezequiel, ¿sabes que nosotros tenemos una panera y un hórreo aquí en la finca? No sé si lo sabes. No, no sabía. Sí, no sabía. Es donación de la Junta General del Principado y preciosos ahí, a ver si... Yo creo que el hórreo o la panera son una construcción maravillosa. Maravilloso por el uso que tiene. Sí, sirve para todo, ¿eh? Sirve para todo. O sea, para meter debajo la leña, tender, meter debajo las gallinas el grano, las escaleras, el carro, todos los instrumentos de la miel dentro, las patatas, las cebollas, todo colgado por las vigas, todo lo de la matanza dentro. O sea, con los que tienen barandilla y tejadito y tal, que son así grandes, la gente ahora los sube más y se mete debajo ya, más, a lo mejor la gente antes era más bajita, ahora somos más altos, pero que la gente los sube a lo mejor a 2 metros o por ahí y ya les mete unas piedras debajo, los arregla un poco, les pone suelo, agua, a veces una pila de piedra con alguna rueda de molino o les pone así un poco unos bancos debajo, los arregla y son verdaderos. Bueno, hay gente que los tiene también como dormitorio, tienen uno que tiene 2 camas, todo forrado de madera, con luz y tal, verdaderas maravillas, ¿no? Pero son una joya arquitectónica porque está aislado del suelo, todo es madera, en teoría no lleva ningún clavo y todo tiene su nombre. Hijo, hay colondras, creo que se llaman las partes laterales, que yo he medido en algunos pueblos y claro, cuanto más ancha es la colondra, más grande es el árbol. Entonces hay colondras de 60 y tantos o 70 y tantos o más. O sea, que quiere decir que si el trozo de madera que tiene 7-8 centímetros o más es de 70 centímetros, imaginaros cómo era el árbol. Y cómo manejaban los paisanos esa cantidad de vigas tan grandes y tan pesadas sin maquinaria. Incluso hay hórreos o paneras que tienen la esquina de una sola pieza. Entonces, ¿cómo harían esa pieza entera, esquinada? Seguro que para ellos era muy fácil, que era cortar con el serrucho ese así, luego así. Pero cómo manejaban sus manos, la destreza de las herramientas y cómo se hacían con las puntas de los paraguas para tallar, con el vidrio de la sidra roto para arrasar. O sea, cómo los paisanos se manejaban y cómo reciclaban, cómo reciclaban todo lo que había en el medio. Y una pregunta, Ezequiel, sí. Me parece de enhorabuena, es gracias. Fantástico todo lo que se está contando. Dices que tú vas allí, pero no ibas con esta idea. No, yo la pregunta que te hago es, personalmente, ¿cómo llegas a creerte poder hacer esto? Una cosa de estas, como cuando hablan con algún deportista y dicen, ¿cómo empezaste? Y dije, pues empecé un día que fui a ver a un vecino y cogí esto y lo hice, o un pintor, o hay cosas que salen. Yo en el 2001 fui a Pola de Somiedo a poner unas fotografías de una exposición
y bueno, pues empecé a hablar con la gente que hacía garrotas, que hacían cucharas, empecé a ver aquel paisaje, ya había leído mucho sobre Somiedo y me pareció algo magnífico. Y luego me fui por los pueblos, la gente me recibía muy bien, me sentaba con ellos con paciencia, que es lo que les gusta. Si tienes que tomar café, tomar café, y si tienes que tomarte otras rosquillas te las toman porque se enfadan. Y entonces, bueno, pues la gente era maravillosa. Entonces estuve 7 años recogiendo cosas de árboles y luego ya decidí pues pasarme a recoger las historias de osos reales, todas las historias reales con los paisanos. Y fue una cosa, jamás había pensado hacer un libro de paisanos y osos, y menos 2 y menos 3, ¿no? Y menos, bueno, cualquier pueblo que vaya allí por ahí por Somiedo, puedo quedarme a dormir en cualquier casa, a comer, la gente me abre sus puertas, me dan datos, me dicen dónde han visto oso, me dicen todo, cualquier cosa. La gente, yo voy allí, según me bajo del coche, ya les doy un beso, los abrazo, me dicen, ¿pasa? ¿Has comido? No, vamos a comer ahora. ¿Te quedas, no? Y dice la mujer, a lo mejor se queda, y dice, hombre, ¿cómo se va a ir? Claro que se queda. O sea, este verano me quedé a cenar con el guardamayor y su mujer, con Tita, en Digüeña, y me acuerdo que estaba allí, les regalé un libro de caza de Asturias y Castilla y León, muy bonito, con fotos, y estaba el hombre viéndolo, y Tita extendió el mantel de algodón allí viejo y tal, y dice ella, ¿te vas a quedar a cenar? Y dijo, hombre, claro que se queda, no se lo preguntes, ¿qué tontería preguntas? Y la pobre mujer dice, hombre, era por preguntarlo, pues claro que se queda. Y luego me dijo, a ver si no te va a gustar lo que tengo, que saldrá en historias de mi tercer libro. Y digo, ¿qué tienes? Y digo, yo como de todo. Pescado no mucho, pero como dice, tengo sopas de ajo. Y digo, uff, me encantan. Y dice, pues he hecho un montón. Y entonces me empezó a echar, estaban de muerte, bueno, estaban buenísimas. Y venga, echarme, cómetelas. Y dice, que si no te las comes van a las gallinas. Y luego me dice, tengo patatas del huerto que he hecho fritas, huevos de mis gallinas, chorizo de la matanza, el pan lo he hecho yo. Y el vino era de Cangas de Narcea. Dice, o sea que imagínate, claro, sales de allí con ese paisaje de las 10 de la noche, frescor, el oso por allí, has comido de esa manera, te han abrazado, te han dado besos y te vas andando camino para abajo y dices, ¿qué puede haber mejor? O sea, que luego la gente dice, esto en Nueva York, esto en no sé dónde, esto en Tokio. Digo, no sabéis lo que decís. Probar estas cosas tan buenas, hablar con esta gente que en la cena te habla de cacería, del marqués de no sé qué, te saca la escopeta vieja, te saca luego ya otro día las rosquillas, toma rosquillas recién hechas, cómete una, llévate, y te llevas unas pocas y voy a hacer mañana más, llévate. Y claro, son gente tan maja que es una vivencia, como dice Odile, he disfrutado haciendo el libro, ¿no? Y jamás en mi vida había pensado hacer un libro de paisanos y osos, ¿no? Es un poco, el oso es una excusa para meterme en la vida de los paisanos y que me cuenten sus cosas, ¿no? Entonces, ahora estoy pensando que si hago el 3 y te lo termino, lo tengo ya ahí más o menos para el verano que viene, para el 2024, me decía la gente este verano en Somiedo que por qué no recojo cosas rurales, pero más de recetas y más de hierbas y más de cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo sé que las paisanas, como me siente con ellas, me van a contar cosas de amoríos, bodas, todas esas cosas que son maravillosas, ¿eh? Como hacían una boda, todo el mundo se llevaba las sillas, se llevaban los cubiertos, eran de 3 días y la gente ayudaba unos a otros. Una paisana me dijo, a mí me dejó el anillo una paisana porque yo no tenía anillo, me lo dejaron, me casé y luego se lo devolví. O sea, imaginaros, cosas de esas, Y me decía, aquí quitamos todas las sillas de casa y poníamos sillas que traía la gente y hacíamos la boda durante 3 días. Fulanito mataba un cerdo, porque hacía, antes para una boda, había una costumbre de que matara un oso pequeño, mediano, para la boda, y todos comían del oso. Que había millar de Bildas ahí, no sé si lo sacan en el tercer libro, me parece, un paisano, que llamaban, tenía un nombre muy raro, que estos que la gente comía antes muy poquito y cuando había posibilidad de comer se hinchaban. Entonces mataron un oso en una boda, este empezó a comer y la gente dice, bueno, algunos que lo cuentan, la gente es que se ponía azul de todo lo que había comido, y entonces cuando estaban mal del estómago o tal, en vez de producto químico que no había ni dinero, como dicen, si no teníamos dinero ni había tiendas, pues le ponían una manta y entre todos le manteaban para que la comida se le moviera. Entonces que debió comer tanto que le estuvieron manteando ahí durante un buen rato, ¿no? Y entonces cuentan esa historia de fulanito de tal que se quedó como eso, como el que comió tanto en la comilona del oso de la boda que se quedó azul y lo tuvieron que mantear para que la comida se moviera. O sea que fijaros que cosa más curiosa, ¿no? Bueno, Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias. Es inagotable, podemos estar aquí. Sí. Pero bueno, vamos a poner... Muchas gracias por haber venido. He traído algunos libros, por si queréis alguno colaborar y os lo firmo y tal, y os doy una tarjeta con la portada del libro, he hecho tarjeta.
Y muchas gracias y enhorabuena, Gracias a vosotros por el tercero. por